Tengan ustedes muy buenas tardes. De conocimiento, la pérdida irreparable de Wilvana Diamante. Hoy, Santiago Conyungor se pone de luto una vez más. De conocimiento, nuestro creador se llevó hacia el cielo a nuestra Wilvana. Quiero dar mis condolencias a la familia Torres, a la familia Evangelista, que hoy acompañamos todos sus amigos del arte, amigos que estamos acá presentes, todos unidos en este día muy triste. Todos conocemos la trayectoria de esta joven artista que supo ganarse el cariño de su pueblo, el cariño de la tierra que mantiene Santiago Conyungor. Quisiera darle el último adiós a Wilvana. Solamente está adelantando y pronto también seguiremos esos pasos. Quisiera de que en estos momentos, antes de que entre al sepulcro, que se despidan todos sus colegas del arte, compañeros, familiares y padres. Quizás por última vez lo vamos a ver, vamos a tener el recuerdo presente de este hermoso artista que partió hacia el cielo, que hoy debe estar en la diestra de Dios. Queremos que en estos momentos se despidan de Wilvana Diamante. ¡Wilvana Diamante! ¡Presente! ¡Wilvana Diamante! ¡Presente! Bueno, buenas tardes con todos amigos, colegas, amigos del arte de Wilvana Evangelista Torres. Aquí el niño presente es su único hijo, ¿no? Yo soy el padre de nuestro único hijo que tuvimos. Le doy gracias a todos en nombre de mi hijo, bueno, de Wilvana, que ahorita ya está en el cielo, ¿no? Que nos tomó de la delantera inexplicablemente, pero con el dolor de todo el corazón del mundo. Habrá que aceptarlo, resignarnos a este dolor muy fuerte para su familia, sus padres, sus hermanas, sus hermanos, su hijo. Solamente pedirle desde allá en el cielo, que ya está gozando con la gloria del Señor, que guíe a su hijo por el buen camino, que le dé sabiduría a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus seres queridos, y por qué no a sus amistades, colegas del arte que están presentes ahora. Solamente les doy gracias a todos, a cada uno de ustedes por su colaboración, por su gran gesto de acompañarle su tiempo. Muchas gracias a nombre de mi hijo. Bueno, así hubiera querido también de Wilvana aquí presente, ¿no? Muchas gracias a todos. Wilvana Evangelista Torres. ¡Presente! Wilvana Evangelista Torres. ¡Presente! Wilvana Evangelista Torres. ¡Presente! Les pido de todo corazón a cada uno de ustedes que por favor le brinden un gran aplauso desde el fondo de su corazón, por favor, ¿ya?
¿Alguien más de los presentes quería decir algo, alguna palabra? ¿Alguno de los compañeros del arte? Rodrigo,
Me llevaste la mitad. Más campo, más campo. Ábrense, sálvate. Abre el campo. Abre el campo, abre campo. Ven, despacio. Pasa allá.
Señores, familiares y amistades en general, hoy es un día muy doloroso para todos nosotros. Quizás nuestra urbana tomó la delantera y muchos de nosotros iremos por el mismo camino. Y que hoy nuestro Santiago con Jungor está una vez más de luto. Sin más palabras, quiero agradecer a todas las personas que dieron esa cita, ese tiempo para poder acompañarnos en su última morada, nuestra urbana diamante. Will, tomaste la delantera. Sabes que yo he sido tu brazo derecho en todo aspecto, en todas las cosas que tú decías, seas mi hijo. Esto quiero hacer el Santiago, quiero este tema. He compartido momentos maravillosos con ella y hoy solo me queda un recuerdo de poder decirle, Will, mami, mi maicito como siempre me decía, tomaste la delantera. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron esta cita para hoy compartir o quizás darnos un adiós con la WIR. La WIR simplemente fue un paso al costado, pero en nuestros corazones siempre vivirá ella. Y eso les pido a cada uno de ustedes que llevenlo en corazón. Agradecer infinitamente a todas las personas que se dieron ese tiempo de poder visitarle, ese tiempo de poder agradecer o decirle, sabes que Will, acá estoy contigo en los peores momentos, cuando después del accidente pasamos muchas cosas nosotros. No quiero cansarles, simplemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Muchas gracias de todo corazón a todas las personas que se dieron esta cita. Quiero que me acompañen con tres presentes de nuestra urbana diamante. La bonita del Santiago, como todos lo llamaban. ¡Urbana Diamante! ¡Presente! ¡Urbana Diamante! ¡Presente! ¡Urbana Diamante! ¡Presente! Muchísimas gracias a toda la familia. Quisiera asumir porque toda una vida han trabajado. Quisiera que me interpreten una música que todo el mundo o ella me ha preferido. Palomita Mensajera, por favor, tuvieran esa amabilidad de poder interpretarlo. Muchas gracias. Saboreando tu mano, saboreando tu mano.
tierra voy buscando, su maíz yo voy buscando, saboreando su aroma, saboreando su dulzura. Esto voy buscando, sin piragüita voy buscando, saboreando su aroma, saboreando su dulzura. Si menor, si menor. Que venga, dile. Sí, puede que te si menor.
Suya ya waju
Wilmar Adelante. Presente. Wilmar Adelante. Presente. Wilmar Adelante. Presente. ¿Alguien más que quiere tomar la palabra para despedirnos? Muy buenas tardes, público presente. Me he sentido pésame a los familiares, decirles no va a aliviar en nada, porque esta pena es inmensa, que no calma. Pero, Wilvana de Diamante, te vas y nos dejas. Desde el cielo pide bendiciones para tu familia, para tus hijitos, para tu hijito querido, para tus padres, para todos nosotros. Tus canciones recordaremos, estarán en nuestros corazones de cada uno de nosotros, los que interpretamos canciones con el Yungor. Te vas, nos dejas, pero estarás al lado de los grandes intérpretes del Yungor, intérpretes y compositores como Alberto Mamila, Rayda Ravelo. Para todos nosotros, nuestras bendiciones. A ver, Wilvana Diamante. Presente. Wilvana Diamante. Presente. Wilvana Diamante. Presente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? Buenas tardes con todos los presentes. Gracias mil por su presencia el día de hoy. A la familia Evangelista Torres, mis más sentidas y sinceras condolencias. Y a quien siempre estuvo allí, Mari, yo sé cuál es tu sentir, porque se va alguien que marcó mucho en tu vida. Las disculpas del caso, fui yo quien te llevó hasta ahí, pero me siento eternamente gratificada porque hubo una bonita amistad. Bien. Dicen que quien se va
se va a la eternidad a descansar en paz. Y quienes se quedan, medianamente, son los que llevan la peor parte. Porque cada recuerdo hablará de ella, cada palabra, cada acción hará que recordemos a ella. Entonces, quedémonos con ese bonito recuerdo de ella, con esas bonitas enseñanzas de ella. Hace un rato escuchaba por ahí, decían, no, sí la conocí, mi amiga, genial. Señores, muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a valorar la ausencia de alguien. ¿Saben por qué? Porque cuando está presente y en vida, no somos capaces de decirle todo lo que le decimos, las bonitas palabras y los bonitos mensajes que dedicamos a través de las redes sociales. Y hago mea culpa también, en algún momento yo lo he hecho. Pero lamentablemente los seres humanos estamos mal acostumbrados a ello. Y estos acontecimientos, estos sucesos nos tienen que llevar a la reflexión a cada uno. No esperemos la ausencia de alguien para dedicarle tu tiempo completo, para decirle cuánto lo quieres, cuánto lo amas y cuánto lo vas a extrañar. ¿Para qué? Si ya ni siquiera nos escucha. Si en vida ni siquiera hubo un te extraño. De verdad, tómenlo como una reflexión. No lo tomen por el lado, por la tangente, como suelo decir. Una maravillosa persona parte al más allá. En el arte, una compañera, una hermana más. Como persona, tuve la oportunidad de compartir con ella, y bien, me quedaré con esos bonitos recuerdos. Quizá tengo el alma que me embarga de tristeza, pero dentro de mi soledad sabré rendirle homenaje a todos los momentos compartidos con ella. Gracias a todos sus fans, a todas las personas que siguen de sus canciones, su música. Gracias por haberse dado tiempo y acompañarle en este último adiós. A nombre de Soledad Pizarro, acá su padrino Richard Calle, y todas las compañeras del arte, las pioneras del Yungo, dúo Las Alcabambinitas, son Osúa de Villatintay. Muchísimas gracias de verdad. A los radiantes de Tayacaja, mi sincero agradecimiento. Gracias mil, Ever. ¿Alguien más, señores? ¿Alguien más para despedirnos de Nirvana? Sí. Para que entre al... Vamos. Yane, palomita Palomita. Palomita mensajera, dice. Con palomita mensajera, dice. Sí, menor. ¿Cuál es tu nicho? Para que vayan bonitos y cómodos. Palomita mensajera, ¿por qué me dejaste sola? Palomita mensajera, ¿por qué me dejaste sola? Te marchaste, me dejaste cuando más yo te amaba. Me engañaste, fuiste mal, palomita mensajera. No se va a caer, tío. Gracias, papá, por favor, señores. Palomita mensajera, ¿por qué me dejaste sola? Palomita mensajera, ¿por qué me dejaste sola? Te marchaste, me dejaste cuando más yo te amaba. Me engañaste, fuiste mala, palomita mensajera.
palomita mensajera, que seas feliz, muy lejos. No me amaste, mentiroso, nunca vuelvas a buscarme. No me amaste, mentiroso, nunca vuelvas a buscarme. Anda, vete, vuela lejos, llevándome su recuerdo. Palomita mensajera, que seas feliz muy lejos. Que olvidaré, te lo juro, no sufriré más por favor. Que olvidaré, te lo juro, no sufriré más por favor. Te bailaré, te vida, palomita y mensajera. Solo serás un recuerdo, un pasado de mi vida.
Canta, canta, muy bonita.
queremos